Sed bienvenidos a la séptima sesión de Caja de Sombras, el lugar donde hablamos de misterios, fenómenos paranormales, lugares insólitos y toda clase de temas que a los amantes del misterio nos gusta tratar. Yo soy Chantal y esta es una sesión especial, pues es la última sesión de la primera temporada. Hoy hablaré de sucesos paranormales de mis seguidores. Hola, bienvenidos a la última sesión de esta primera temporada de Caja de Sombras. Ha sido una primera temporada muy intensa. No sabía bien cómo iba a ir este canal. Empecé un poco a la aventura y realmente estoy muy ilusionada de la acogida que ha tenido tanto en YouTube, iVoox como en TikTok y también Instagram. Y ya estoy preparando lo que va a ser la próxima temporada, que iniciará en octubre para el Día de las Brujas. Como podéis ver, no tengo ningún invitado conmigo en esta sesión. Voy a estar yo sola con vosotros y es que os voy a relatar historias paranormales vuestras, de mis seguidores. Hace unos meses pedí por Instagram que quien quisiera participar me escribiera sus sucesos paranormales que hayan vivido en su casa o en casa de familiares. Hablar de sucesos paranormales personales no es una tarea fácil, así que agradezco la confianza de las personas que me habéis escrito y me habéis explicado vuestras historias, porque sé de buena tinta que no es algo fácil, ¿no? Nadie quiere escuchar, estás loco, seguro que te lo has inventado, todos esos prejuicios que normalmente nos encontramos las personas que sí hemos vivido en nuestra vida sucesos paranormales. Así que sin más, no me quiero enrollar, no quiero que esto se alargue más de la cuenta. Vamos a meternos al lío. Solo deciros que estos sucesos los he redactado, tal y como me los han explicado, pero he omitido nombres para salvaguardar la identidad de las personas que me han enviado sus testimonios. Y junto a mi relato acompañará una imagen, pues para que esto quede un poquito más bonito, ¿vale? Esto lo puntualizo porque ya me pasó en otra publicación que hice, no sé si fue en Instagram o TikTok, que subí una imagen solo para ilustrar lo que estaba explicando y las personas se pensaron que esa imagen era del caso real, ¿vale? Así que ya lo digo de entrada, las imágenes que vais a ver son solo para ilustrar los casos que os traigo que sí que son reales. Sin más, historias paranormales de mis suscriptores. La primera historia la he titulado Una casa infestada. Esto pasó en mi casa, concretamente en mi habitación, sobre las 5 de la madrugada. En ese tiempo yo vivía sola en mi casa y mi cama era de matrimonio. Esa noche me desvelé sobre las 5, pero me di la vuelta con la intención de volver a conciliar el sueño. Cuando cierro los ojos para volver a dormir, siento el cuerpo de una persona tumbada a mi lado. Era algo físico, ya que rocé sus piernas y su espalda. Me dio tanto miedo que no abrí los ojos para mirar y me giré de nuevo para darle la espalda. Simplemente desapareció. He de decir que no es el único suceso que he vivido. Esa no habría sido la primera vez. En otras ocasiones me han golpeado la cara con el oso de peluche que tenía al lado de la almohada, o me han estirado de las sábanas con fuerza en más de una ocasión. Como fueron distintas situaciones paranormales las que ya llevaba viviendo desde hacía tiempo, solicité que se hiciera una limpieza energética en mi casa, pero no salió bien. Las personas que hicieron el trabajo me comentaron que era el espíritu de un niño, pero yo lo dudo, pues el cuerpo que se tumbó a mi lado era de adulto sin ninguna duda. Además, después de aquella limpieza, el fenómeno paranormal aumentó. Se escuchaban ruidos en el techo, como que corrían o saltaban, oía cómo me llamaban por mi nombre a altas horas de la madrugada, me golpeaban la puerta principal varias veces y cuando abría no había nadie. He visto sombras y algunas cosas que se mueven del lugar. Debo decir que mi casa hace esquina con un cementerio judío y también se encuentra a 6 cuadras del cementerio municipal. También es cierto que después de fallecer mi madre y llevar sus cenizas a casa,
el fenómeno que ya se estaba dando con mi madre viva se desató. Así que decidí llevar las cenizas a un cinerario de la iglesia, lo que hizo que el fenómeno bajara un poco la intensidad. Desde muy pequeña recuerdo a mi madre hacer cosas extrañas en el baño de mi casa, que es la estancia más oscura de todas. Recuerdo que prendía velas y sahumerios y hacía trabajos con santos. Esto lo hacía debido a las infidelidades de mi padre. Recuerdo que tomaba objetos de sus amantes y los llevaba al cementerio. Siempre he creído que mi madre, al hacer esas cosas, sin querer, abrió un portal en mi casa, y ese es el motivo de los sucesos que siempre han ocurrido y que después de la supuesta limpieza se han vuelto a intensificar. En la actualidad convivo con el fenómeno y lo ignoro lo más que puedo, pues siento que cuando lo hago, este disminuye un poco. Bien, primero de todo, muchas gracias por tu testimonio. Como siempre digo, a veces la realidad supera a la ficción y hay personas que están viviendo en silencio auténticos horrores en sus casas, ¿no? Es como en este caso. En este caso vemos una casa donde ya de por sí había como mala energía, porque si por lo que explicas tu mamá tenía conflictos con tu papá de carácter romántico, ¿no? Tema de las infidelidades, tu madre ya hacía trabajos, eh, vamos a decir, de brujerías, ¿no? Para ahuyentar estos actos. Ya había cierta energía negativa en casa desde hacía muchísimo tiempo. Después fallece la madre y comenta este testigo o esta testigo que al traer las cenizas a casa los fenómenos se intensifican muchísimo más y consigue bajarlos de intensidad al llevar a un lugar más adecuado las cenizas. Y después de hacer esta limpieza energética vuelven a intensificarse. Esta no es la primera vez que escucho esto. Hay muchos casos en los que después de una supuesta limpieza el fenómeno, en vez de irse, aumenta. Con esto no quiero decir que todas las limpiezas energéticas sean malas, pero sí que es cierto de que hay que estar muy seguro de lo que se hace, con quién se hace y cómo se hace, ¿vale? Porque en muchos casos se está viendo esto, que en vez de irse el fenómeno aumenta. Y también es cierto de que también hay muchos casos en los que las personas afirman que si lo ignoran, el fenómeno baja o incluso desaparece. Esto es algo curioso, ¿no? No se sabe bien por qué, pero es una realidad. Pasamos a la siguiente historia. Esta siguiente historia es digna de una película, pero bueno, es un testimonio real, así que os lo voy a explicar. Lo he llamado El pretendiente fantasma. Esta historia le ocurrió a mi madre, mucho antes de casarse, y es una historia que no le gusta contar, y con razón. Cuando mi madre era joven tenía un vecino que estaba locamente enamorado de ella, a pesar de que ella no lo conocía más que del barrio. Este vecino no ocultaba los sentimientos hacia mi madre y le decía a todo el mundo que la quería conquistar. Un día mi madre paseaba con mi abuela y justo cuando pasaban por delante de la casa del vecino, unos gritos de ayuda desgarradores las alteraron. Entraron en la casa del vecino, donde la madre de éste gritaba. El vecino estaba en su cama, muerto, se había suicidado. Tal vez sea superstición, pero es algo que no puedo pasar por alto. Dicen que si alguien fallece frente a un espejo, abre un portal, y mi madre estuvo al lado del vecino fallecido y del espejo de la estancia durante ese triste momento. Mi madre compartía habitación con sus dos hermanas. Esa noche, cuando estaban conciliando el sueño, escucharon la cerradura de la puerta. Pensaron que sería mi abuela o abuelo, pero al abrirse la puerta no había nadie. O al menos eso pensaron mis tías, pero mi madre sí vio quién había detrás de la puerta. El vecino que acababa de fallecer entró en la habitación. Obviamente, mi madre se aterrorizó. Comenzó a gritar y a taparse con la cobija. Las hermanas trataron de tranquilizarla, aunque no la creyeron. De esa noche, cada noche sucedería lo mismo. Las hermanas presenciaban cómo se abría la puerta sola, pero mi mamá veía noche tras noche a su difunto vecino. Esto pasó varias veces hasta que llegó un punto en el que el suceso empeoró. Un día, estando mi madre en el colegio,
Fue al excusado y estando allí sentada se le apareció de nuevo el vecino, justo enfrente de ella, dejándola totalmente en shock. Desde ese momento toda la familia se empezó a preocupar por mi madre, al punto de llevarla a varios médicos para que le recetaran algún tratamiento psiquiátrico. Mi abuela, asustada por la situación, también decidió visitar a un sacerdote, y éste le dijo que debía dormir con el cinturón de San Agustín, que eso la protegería. Pero lejos de protegerla, el fenómeno no hizo más que intensificarse. El vecino difunto seguía apareciendo en la casa y el colegio, y cada vez se acercaba más hasta el punto de llegar a tener contacto físico. En una ocasión, la agarró fuertemente del brazo mientras caminaba por la calle. Desesperada, mi abuela comenzó a recurrir a brujos y personas que practicaban magia y espiritismo. Nadie encontraba una solución, hasta que por recomendación fueron a visitar a un señor que vivía en una casa muy humilde y que supuestamente las podía ayudar. Nada más llegar a la consulta improvisada de este señor, el hombre le dice a mi mamá: «Ya sé por qué estás aquí. Él está a tu lado y me está diciendo que quiere llevarte con él». El hombre le dijo a mi abuela que lamentablemente ese tipo de espíritu es tan fuerte que es muy difícil desprenderlo y que solo una persona que fallezca puede llevárselo. El fenómeno siguió como de costumbre, obviamente deteriorando mucho la calidad de vida de mi madre, que ya no era la misma. En ese tiempo, mi madre conoció a mi padre, y estando en un baile con él, podía ver a su vecino cómo la celaba entre los asistentes de la fiesta. Esa misma noche, mi abuela recibió una llamada telefónica muy extraña. La persona que le llamó le dijo que era una medium, que en ese instante estaba haciendo una ouija y que un espíritu le acababa de manifestar que quería matar a Marina. Mi madre se llama Marina. Mientras mis padres regresaban de la fiesta a casa, sin saber nada de la extraña llamada, escucharon un grito en la parte trasera del coche, gritando el nombre de mi madre. Mi padre perdió el control del vehículo debido al susto y, por suerte, gracias a un árbol, los detuvo de irse por un precipicio. Año y medio después, con mi madre agotada a todos los niveles, le cuento esta historia a una buena amiga de la familia, la única en ese entonces, aparte de los médicos, brujos y sacerdotes, que supo lo que sucedía, pues obviamente estas cosas no se contaban. Días después, esta señora fallece. Esa noche ocurrió algo extraño. Como de costumbre, el vecino entró en la habitación de mi madre, se acercó y le dijo: «Ya me voy». Esto ocurrió 3 veces. En la última, el espíritu parece cambiar de opinión y le dice a mi madre que no se va. Pero para asombro de mi madre, ve cómo aparece entonces el espíritu de su amiga recién fallecida, entra en la habitación, coge al vecino de la mano y se van. A partir de ese momento el fenómeno no se volvió a dar. Han pasado 50 años y mi madre a día de hoy sigue diciendo que jamás ha vivido algo tan espantoso como aquello. Increíble, como os he dicho, hay historias, hay realidades que superan la ficción y que son dignas realmente de una película o de una novela. Lo más increíble de esta historia es, es que me parece esta mujer de una fortaleza mental impresionante, porque cualquier otra persona hubiera acabado loco. O sea, después de tanto tiempo con este tipo de acoso espiritual, el hecho de que lo pudiera superar y que no acabara realmente majareta es digno de medalla. Muchas gracias por compartirlo. Vamos con la siguiente historia. La siguiente historia la he titulado El cuadro. Situaciones paranormales he vivido muchas, aunque la mayoría han sido en mi lugar de trabajo, un hospital. No obstante, hace relativamente poco me pasó un suceso en casa. Este mes hace un año que falleció mi madre, y tengo un cuadro de una foto del día de mi boda que le regalé a ella y que la tenía en la residencia. Cuando falleció, pues me llevé este cuadro a casa. Lo metí en una bolsa de tela y lo colgué del pomo de una de las habitaciones de la casa, pues aún no estaba preparada psicológicamente para colgarlo en la pared, pues me recordaba a ella. Esa habitación está al fondo del pasillo de mi casa. Vivo en un ático,
y en pleno mes de julio no corre ni una pizca de aire. Total, que salgo de la cocina y para mi asombro veo que la bolsa se está moviendo a modo de péndulo sin parar. Me acerco y la bolsa deja de moverse. No hice caso y seguí con mis quehaceres, cuando al rato vuelvo a ver que la bolsa se vuelve a mover de la misma manera. Volví a acercarme y firmemente dije: «Mira, no estoy preparada para verte colgada todavía, pero te prometo que la semana que viene te cuelgo y vuelves a estar conmigo de alguna manera». La bolsa se siguió moviendo eventualmente en los días posteriores, hasta que, como prometí, colgué el lienzo en el pasillo y desde entonces todo está tranquilo. Bueno, esta me parece una historia muy tierna, realmente. Eh, no conozco ningún caso en los que haya fallecido un ser querido nuestro muy cercano, en este caso una madre, y que no haya habido algún tipo de contacto, algún tipo de situación que nos garantice y nos asegura de que ese ser querido está ahí. Sin duda alguna esta historia, bueno, ya directamente la testigo, ¿no? La testimonio ya expresa cuando ve mover el cuadro, no se extraña, se acerca directamente y le dice: «No estoy preparada todavía porque aún me duele», ¿no? De alguna manera, o sea, ya reconoce que ese movimiento lo está haciendo su madre, ¿no? Así que me parece una historia pues tierna, no un suceso paranormal, pero de los bonitos, voy a decir, ¿no? Vamos a la siguiente historia. Bien, el siguiente suceso paranormal lo he titulado «Un ser muy fuerte». Dice así: cuando yo era pequeña, hasta los 9 años, viví en un piso de un barrio de Granada. Y allí nos pasaron muchísimos fenómenos paranormales, y los recuerdo como si hubieran sucedido ayer. En ese piso yo veía muchas sombras y escuchaba muchas voces. Y una cosa curiosa es que a pesar de que veía esas sombras en todo el piso, cuando las presenciaba concretamente en el pasillo me daban auténtico terror. Tanto que a día de hoy siento fobia por los pasillos, especialmente si son pasillos oscuros. No sé realmente qué provocaba los fenómenos paranormales de esa casa. Nunca sabré si era un poltergeist provocado por alguno de nosotros o si se trataba de una casa encantada. Aunque me decanto más por lo segundo, ya que los sucesos que se daban lo hacían independientemente de quien estuviera en la casa y a cualquier hora del día. Algunos sucesos importantes que ocurrieron y que recuerdo claramente era que se abrían y cerraban solas las puertas de los armarios. Las cucharillas de café sucias a veces giraban solas, como si alguien estuviera removiendo los restos de café en los vasos. Las luces se encendían y apagaban solas, y no eran por fallos de la bombilla, ya que escuchábamos claramente el clac del interruptor como si una mano invisible lo accionara. Vimos una vez una bolsa llena de herramientas levitar como si fuera una pluma, en medio de una habitación. En otra ocasión, estando mi madre y mi hermano tomando el cafecito después de comer, vi claramente cómo uno de los vasos de la mesa levitaba unos segundos antes de salir disparado contra mi madre. Todos estos sucesos pasaban muy a menudo, pero había una cosa que pasaba todas las mañanas sin excepción. Tenían mis padres un armario macizo enorme de unas 5 puertas que pesaba un quintal, de los que se necesitan varias personas para moverlo, pues todas las mañanas el armario aparecía desarrimado unos cuantos centímetros de la pared. Al principio lo colocábamos de nuevo contra la pared, pero al día siguiente pasaba lo mismo, y al otro, y así sucesivamente. Así que decidimos desistir y dejarlo desarrimado. En una ocasión, mi padre incluso sufrió un accidente por culpa del fenómeno. Él estaba construyéndome una casita de muñecas idéntica a nuestra casa, cuando yo entré en la habitación para comentarle alguna cosa. En ese momento mi padre estaba cortando con una radial, y al mirarme recuerdo que se le desencajó el rostro y se puso blanco, blanco, tanto que se despistó y se cortó los dedos. Después de ir al hospital, tiempo después del accidente, me dijo que ese día había visto detrás de mí una figura,
una sombra enorme y terrible, acechándome como queriendo agarrarme o hacerme daño. Todo eso sucedía en aquel piso de Granada, pero a lo largo de mi vida he experimentado muchos fenómenos paranormales. A día de hoy, soy una entusiasta de la investigación paranormal, con percepción extrasensorial. Increíble historia también, una vez más. En este caso yo creo que pasa como el primer relato que os he explicado. Yo también creo que estamos ante un caso de una casa encantada que está infestada por una o más entidades que provocan pues todo esto. Y si además en la casa hay alguien con cierta sensibilidad, como es el caso de este testimonio, eh, bueno, pues la experiencia todavía es más aterradora, ¿no? Porque la sientes, la percibes, la ves. Muchas gracias por tu testimonio y vamos a la siguiente historia. Antes de seguir, debo decir que estoy súper contenta de haber recibido tantas historias. Esta no es la primera vez que intentaba hacer un recopilatorio de sucesos paranormales y de experiencias de otras personas, pero siempre había fallado en mi búsqueda, ¿no? Nadie se había abierto a expresar pues, sus vivencias, y en esta ocasión realmente tengo un montón, así que os lo agradezco muchísimo y estoy muy feliz de que las estéis compartiendo conmigo. Si estás viendo este vídeo o me estás escuchando ahora mismo y te ha sucedido algún suceso paranormal y lo quieres compartir, me puedes escribir a mi email o por privado en cualquiera de mis redes sociales y estaré encantada de guardarlo para un próximo vídeo. Ahora sí, seguimos con la historia. La siguiente historia la he titulado Las visitas del vecinito. Cuando vivía en Hospitalet de Llobregat, en un edificio de 9 plantas, después de nacer mi hija, comencé a experimentar una situación extraña. En mi recibidor, la puerta que daba al salón era de cristal, y cuando estaba cerrada, a veces, por el rabillo del ojo, tenía la sensación de que alguien me observaba tras el cristal. Una noche me desperté sobresaltada y con la extrañísima sensación de haber sido golpeada en la cara con un globo. Fue algo muy extraño. Otra noche, y lo más fuerte para mí, aunque no puedo asegurar haberlo visto o soñado, pero si fue soñado fue algo totalmente vívido y real, tuve la sensación de estar siendo observada por alguien que estaba junto a mí en la cama. Por un momento creí que era mi hija, pero, pero era imposible, ya que tenía 1 año y medio y estaba en la cuna. El caso es que me levanté y ese ser salió corriendo por el pasillo hasta el comedor. Cuando me paré, en la puerta vi la figura semitransparente de un niño pequeño, muy rubio. El caso es que un día, comentando con una amiga del barrio, que era de allí de toda la vida, le dije, tengo que averiguar si aquí o cerca de aquí ha pasado algo con un niño pequeño. Y su respuesta casi automática me dejó helada. Hace 20 años se cayó un niño por la ventana y murió. Una pena. Su abuela fue a tirar la basura mientras el niño estaba acostado pensando que no pasaría nada. Y en un momento... Era un niño muy guapo, muy rubio, tenía 2 añitos y aún llevaba chupete y todo. Resultó que ese niño vivía en el 7.º piso, justo arriba de nuestro piso. Llegué a la conclusión de que venía a nuestra casa porque teníamos un bebé y yo cierta sensibilidad. Desde entonces no volví a sentirlo tan intensamente. Sí que seguía teniendo la sensación de ser observada a través de la puerta de cristal, pero decidí ignorar bastante el fenómeno a pesar que creo que mi hija también lo percibía. Poco después, por situaciones de la vida, nos mudamos a otra ciudad y por ende para mí el fenómeno terminó. Una vez más se menciona aquí que al ignorar el fenómeno, este disminuye un poco. Y también el caso de que sienta que su hija también lo percibía. Hay muchísimos casos en los que niños pequeños o bebés parecen percibir cosas invisibles a nuestros ojos, ¿no? Hay teorías que dicen que los niños tienen más percepción a los campos espirituales. Vamos a por la siguiente historia. La siguiente, a mí personalmente me parece escalofriante. El título de la siguiente historia es El Doppelganger
no sé si lo pronuncio bien. Para quien no conozca qué es esta palabra, el doppelganger es un fenómeno aparentemente paranormal donde hay como una especie de clon de otra persona. Es como si una misma persona estuviera en dos lugares a la vez, que es algo imposible, ¿no? El doppelganger. Cuando nos mudamos de San Andrés de la Barca a San Feliu, a una casa de 3 plantas, una noche de verano calurosa y sin brisa ni aire, algo me arrancó de cuajo las sábanas de la cama. Primero pensé en mi hermano, pero no había nadie en la habitación. Volví a coger las sábanas y al poco rato otro tirón y las sábanas al suelo. Seguía pensando en la posibilidad de que mi hermano estuviera escondido en la habitación. Incluso le grité que parara, pero no había nadie. Volví a recoger las sábanas y me tapé hasta la cara a pesar de la calor, pues estaba ya asustada. Y de nuevo, un fuerte tirón me las arrancó de la cama. Salí corriendo y llorando a la habitación de mis padres. Tendría unos 14 años, así que no era tan niña. Juro que no había nadie conmigo en la habitación. En otra ocasión, en la misma casa, un día estaba con una amiga mía viendo una película en el comedor, en lo que entra mi madre al comedor y nos dice que va a dormir un rato la siesta con mi padre y que por favor no hagamos mucho ruido. Nosotras, nosotras le decimos que vale y seguimos viendo la película. Una media hora después, aproximadamente, alguien abre la puerta del comedor y para nuestro asombro vemos cómo entra mi madre cargada con bolsas de la compra en casa. Y obviamente le digo nada más verla: «Mamá, ¿tú no estabas haciendo la siesta?». A lo que mi madre me contesta que no, que cómo va a estar haciendo la siesta si viene de la compra. Yo y mi amiga le insistimos que hace escasa media hora nos había dicho que se iba a hacer la siesta. Mi madre, medio enfadada, nos dijo que nos dejáramos de tonterías. Esos dos fenómenos son los más fuertes que he vivido y aún hoy me estremezco solo de pensarlo. Claramente estaríamos ante un caso de un doppelganger, ¿no? Podríamos pensar que ante la concentración de las dos niñas viendo la tele, quizá pasaron por alto que la madre se fuera a comprar. Pero la madre no lo hubiera negado. Hubiera dicho: sí, sí, os he dicho adiós y todo, me he ido hace nada. En cuanto lo niega y dice que no, que lleva rato comprando y que dicen tonterías, estamos claramente frente a un caso de doppelganger. Y si además en la misma casa ya había sucedido lo de la sábana, pues muy probablemente es que hubiera algún tipo de entidad en este domicilio. Seguimos con las historias. La siguiente historia la he titulado El ataque. Siempre he tenido la capacidad de dormir muy profundamente. Me pasaba a menudo de pequeño que al caerme de la cama seguía durmiendo tan tranquilo en el suelo sin enterarme. No obstante, en una ocasión viví un suceso que aún hoy, siendo adulto, lo recuerdo con terror y muchas preguntas. Dormía plácidamente cuando algo me despertó de golpe. La habitación estaba a oscuras y la puerta cerrada a cal y canto. Esto es importante remarcarlo, pues cuando era pequeño sufría de mucho terror a la oscuridad y nunca dormía con la puerta cerrada. De hecho, dormía con una luz con temporizador para que el miedo a la oscuridad no me alcanzara en el momento de ir a dormir. Mirando la puerta cerrada no fui capaz de levantarme a abrirla, pues había alguien junto a ella. No lo podía ver bien, pero escuché claramente una respiración y una risa. Mi primer impulso fue taparme la cara con las mantas y al instante noté un fuerte golpe encima mío y empecé a gritar sin salir de mi búnker manta, que en ese entonces creía que me protegería de todo. ¿Quién no lo ha creído esto alguna vez, no? Que las mantas o las sábanas nos protegen de todo mal. Empecé a escuchar pasos y golpes que venían hacia mi habitación y forcejeo. Era mi padre que con esfuerzo, como si la puerta de la habitación estuviera trancada, intentara abrirla, y al final lo consiguió. Cuando encendió la luz, se encontró mi bicicleta tirada encima mío en la cama. Mi bici motoreta heredada de mi hermana mayor, alguien o algo me la había tirado encima. No recuerdo nada más de ese día, solo que terminé durmiendo con mis padres. Nunca llegué a preguntar tampoco sobre el suceso,
Quizá algún día tenga el valor de sentarme con mis padres a preguntar, aunque creo que no estarán muy dispuestos a explicar, pues no es el único suceso extraño que he vivido con ellos. Wow. A ver, aquí se mezclan distintas cosas, ¿no? Muchos de nosotros, me atrevería a decir que una mayoría de niños, han sufrido terrores nocturnos, ¿no? O miedo a la oscuridad, miedo a ir a dormir. Es algo muy típico en la infancia, pero en el momento en el que uno puede tener pánicos, él, por ejemplo, en este caso me dice que tenía pánico dormir con la puerta cerrada y que al abrir los ojos y ver la puerta cerrada entró como una especie de pánico, ¿no? ¿Podría ser que le pareciera escuchar una risa o una respiración a causa de ese pánico? Sí, podría ser, pero entonces no se explica tampoco lo de la bicicleta. Si solo hubiera quedado ahí el fenómeno, podría decir, bueno, pues igual no es un fenómeno paranormal, es simplemente fruto del propio miedo que ya te hace escuchar voces o sonidos que no están ahí. Pero en el momento en el que el padre intenta entrar en la habitación y le cuesta abrir la puerta cuando no hay cerrojo, y además algo le ha tirado una bicicleta grande, estamos hablando de una bicicleta grande, no una bicicleta, un triciclo infantil, sino una bicicleta ya de niño un poco más mayor. Claramente ha sucedido algo. Y por último, este testigo, ¿no? Dice que le gustaría algún día preguntar sobre ese suceso o quizá otros, porque dice que no es el único que vivió con sus padres, pero que seguramente no estarán muy dispuestos a explicar. Te entiendo perfectamente. O sea, entiendo perfectamente cuál es la sensación de haber experimentado algo extraño, y no poder hablarlo, ya no solamente con la comunidad, por lo que decimos, ¿no? Que no queremos que nos traten de locos o estas cosas, pero no poder hablarlo con tus padres, que son las personas con las que deberíamos quizá tener máximo diálogo o máxima empatía bueno, máxima libertad de poder expresarnos. Esto es horrible y más aún para tuyo pequeño, que seguramente tendría muchas preguntas. Desgraciadamente a veces yo creo que los padres también, como humanos, han sufrido también situaciones, sobre todo también paranormales, y que ya les cuesta asimilar como adultos como para además intentar responder las preguntas de un niño. Quiero pensar que muchas veces, bueno, le quitan hierro al asunto, ¿no? A estas situaciones, pues por esto, porque ni ellos mismos saben a veces cómo gestionar. De todas formas, gracias por tu experiencia, por compartirla y espero que algún día puedas sentarte con tus padres a hablar sobre ello. Vamos a por la última historia. Esta historia se titula La muñeca. Durante mi vida he experimentado varios sucesos paranormales, pero el más aterrador y duradero fue el que empezó a suceder tras la muerte de mi abuelo. Cuando hice la comunión, mi abuelo me regaló una muñeca de porcelana preciosa. Yo estaba enamorada de ella, pues según mi parecer se parecía a Escarlata O'Hara, de Lo que el viento se llevó, que era uno de mis personajes preferidos cuando era niña. Jugaba mucho con aquella muñeca y la cuidaba muchísimo, pues temía que se rompiera. Unos pocos años después mi abuelo falleció, y aunque no recuerdo las fechas exactas, sí sé que fue a partir de ese entonces cuando empezó a darse el fenómeno. Fue algo lento y progresivo, pero con el tiempo mi percepción hacia la muñeca empezó a cambiar. Al principio simplemente ya no jugaba tanto. Luego empezó a inquietarme su mirada. Aquellos ojos azules perfectamente pintados tenían un no sé qué que no me gustaba. Sentía que me miraba de verdad, así que empecé a cambiarla de lugar en la habitación. Antes la tenía en la estantería, a la vista desde mi litera, pero en aquel entonces me daba miedo, pues juro que sentía que me miraba de verdad, como si tuviera vida. Así que, antes de ir a dormir, la metía en los estantes inferiores de mi litera, donde tenía las películas de VHS. Como digo, el suceso se fue dando como un pequeño goteo, ya a lo largo de los días, pero fue creciendo con el tiempo. Una noche me desperté inquieta, había tenido pesadillas y tenía ganas de ir al baño.
Cuando me incorporé en la cama para bajar por la escalera de la litera, me encontré de cara con la muñeca. O se había movido sola, o alguien la había movido, pues sobresalía de la estantería con su cabeza mirando al techo, y me encontré con su mirada en plena oscuridad. Me asusté muchísimo y llamé a gritos a mis padres. No recuerdo si les dije algo al respecto o si simplemente me dejaron dormir con ellos. El caso es que ahí empezó mi verdadera paranoia con la muñeca. La volví a cambiar de lugar. Me aterraba pensar en volver a encontrármela así de nuevo, en plena noche, así que la metí en un cajón que estaba contiguo a las estanterías con los VHS, también bajo mi litera. Y al parecer fue una buena decisión. Recuerdo que pasaron varios días sin que ocurriera nada y sin tener pesadillas, hasta que una mañana, tras despertarme y bajar de la cama, encontré el cajón donde estaba la muñeca unos centímetros abierto. Sin pensarlo, fui a mi madre a preguntarle si había abierto algún cajón de mi habitación para coger algo, cosa que negó. Desde ese incidente nuevo, no volví a sacar la muñeca de ese cajón, y todas las noches me aseguraba de que el cajón estaba bien cerrado antes de ir a dormir. Pero para mi angustia, todas las mañanas me lo encontraba unos centímetros abierto. Recuerdo que en una ocasión me armé de valor y le dije a mi madre que tenía sensaciones raras con la muñeca, que me daba la impresión de que se movía. Pero obviamente mi madre no hizo mucho caso y lo atribuyó a mi imaginación de niña. Una noche, y creo que a partir de esa fue cuando empezó a ponerse más seria la cosa, tuve una horrible pesadilla. La muñeca en cuestión lloraba sangre en mis sueños y me decía algo ininteligible, pero que yo interpretaba como que quería hacerme daño. Me desperté en plena noche y como una reacción automática me asomé por la barandilla de la litera. Para mi horror, el cajón estaba completamente abierto y desde dentro de este la muñeca boca arriba de nuevo mirándome. Grité muchísimo y lloré. Recuerdo que vino mi madre y recuerdo que cogió la muñeca de porcelana del cajón y me dijo algo para tranquilizarme, que se la guardaría ella en su armario y fin del problema. Yo le dije que no, que la muñeca era mala y que se movía. Tenía entonces miedo por mis padres, pero una vez más no me hizo caso y se la llevó. La cosa es que pasadas unas semanas yo volví a dormir tranquila. No pisaba para nada la habitación de mis padres. De hecho, me daba terror entrar y encontrarme el enorme armario que tenían abierto con la muñeca mirándome. Así que simplemente evitaba a toda costa esa habitación. Incluso si la puerta del cuarto estaba abierta durante el día, yo la cerraba. De pronto, un día, sin venir a cuento de nada, mi madre me vino y me dijo: «Mira, he decidido que vamos a donar todos los juguetes. ¿Te parece bien?». Y yo no dudé. Los donamos todos, toditos, todos. Jamás sabré si aquella decisión de mi madre fue para poner fin a mis terrores, o es que tal vez, en ese tiempo que la muñeca estuvo en su habitación, ellos también vivieron algún fenómeno extraño. El caso es que desde que la muñeca salió de casa, todo terminó. Las pesadillas y la sensación constante de ser observada por algo agresivo no se volvió a dar. A día de hoy tengo fobia a las muñecas de porcelana, hasta el punto que ni se me ocurriría ver películas como Chucky, Annabelle o similares. Ni siquiera Toy Story me hace mucha gracia que digamos. Increíble. Bueno, estas han sido las historias paranormales vuestras. Una vez más, quiero agradeceros enormemente el voto de confianza, que me las hayáis explicado, que me permitáis compartirlas con todos los demás y podría ser perfectamente una sección de este canal si os gustan este tipo de contenido y me enviáis vuestras historias paranormales, pues podría ir haciendo al menos un especial en cada temporada. Con esto me despido. Muchas gracias por llegar hasta el final, por estar ahí, por comentarme en los vídeos. Realmente me hace feliz recibir vuestros comentarios. Intento responderlos todos y deciros que ya estoy trabajando para la segunda temporada, que espero que sea súper interesante y plagada de misterio. Con esto me despido. Disfrutad lo que os quedan de vacaciones, los que estáis en este lado del mundo que estamos pasando calor. Y nos vemos en la próxima temporada. Muchas gracias. Y la sesión
queda cerrada.